Hola Sergio, Hola, buenas profe. tardes. Buenas tardes, que Dios te bendiga, profe. Amén. Bendiciones también a vos. Acabo de llegar de la calle también. Está bien, está Ay, bien. No hay apuro, tranquilo. ¿qué tal el fin de semana, profe? Gracias a Dios, bien, bien, con la familia, escribiendo un poco. ¿Vos qué Qué tal? bien. Y bien, profe, estuvimos trabajando. Vos sabés que, para serte sincero, estoy pasando por un desierto espiritual. El desánimo me queda, ¿verdad? Lo que pasa acá en el ministerio donde yo estoy trabajando, hay mucha gente enferma y muchas veces agobia mucho las circunstancias que le rodean y como consejero y como servidor que soy también muchas veces me siento impotente en algunos puntos que estamos transitando con los hermanos y eh, no sé qué me pasa, necesito descansar más en Dios, depositar todos mis cargas, ¿verdad? Porque muchas veces vemos también que es muy fluctuante el ministerio, el cuerpo de Cristo es muy fluctuante y cuesta muchísimo. Te entiendo, hermano, te entiendo. Y dos consejos como hermano. Uno, lo mencionaste vos, descansar en Dios. Y el segundo, descansar. Sí, Muchas ¿verdad? veces caemos en el agotamiento por querer llevar más peso que el que nuestra pobre espalda aguanta. Es Sí, cierto que el amor por las personas, el interés por las personas, el ver la necesidad y muchas veces el sufrimiento de otros te lleva a querer dar todo, pero eh, es como una vela. Si se quema del todo, después no da luz. Eh, te y, cuento una intimidad. Hay un hermano que se está congregando con nosotros, pero lastimosamente su pecado le alcanzó. pero poco, Hace poco que 5 años, está grabando, así que con pocos detalles, Sergio. sí, eh, estando en el mundo, antes que venga a Ujú. los pies de Cristo, él hizo algo indebido en la parte sexual ¿Ya? y vino a los pies de Cristo y esa persona después le demandó Ujú. y él se dejó estar y después vino la justicia sobre él y ahora él está en la cárcel. ¿Ya? Y su familia están todos desesperados, angustiados según dice que la persona que le denunció, Ujú. quiere destruir toda su familia, le odia, no sé qué es lo que pasó ahí. Esa parte no me inmiscuí mucho porque Y haces ya se bien. me escapa. Y así, y hay otro hermano que ahora se hizo un estudio, tuvo un sangrado Ujú. hace ya 15 días y le salió que tiene cáncer en el colon. Ujú. Y así, mi querido profe, No. y Mira, estamos pasando Sergio, por un esto, desafío grande. casos como estos, y varias veces hemos tocado esto en las clases como tema teológico, ¿no? Como tema práctico es otra cosa. Cada cual debe Así, lidiar. O sea, es muy fácil hablar de así, doctrinas o principios, pero cuando te toca tratar con gente, la gente, es gente viva sí, y tiene todo su bagaje, y cada cual hay que tratarlo con la sensibilidad que exige el caso. así mismo. Pero hay un mito que tenemos, pero tenemos todos. Esto no es una cuestión particular de tal o cual persona, sino que es algo propiamente humano, que creemos que por creer en Dios, eh, las consecuencias o los efectos de las cosas que hacemos o que hayamos hecho ya no nos van a alcanzar. ¿Sí? Ciertamente Dios nos perdona todos los pecados y sin límite. Nos perdona, realmente estamos perdonados. Pero vamos a suponer, yo robo algo, ¿verdad? Algo que puede suceder. Yo robo algo. Me robé este papelito. Si yo creo que Dios me perdona, o sea, yo pido perdón a Dios, Dios me perdona realmente porque ya me perdonó, ya lo hizo en Cristo. En Cristo quitó todos los pecados del mundo. El perdón de Dios es real, pero Así mismo.
eso no va a quitar las consecuencias de que yo robé esto. Exacto. Ante la ley de las personas, ante la ley, inclusive ante la ley natural, lo correcto es que yo pague por mi delito, o que yo devuelva, o que yo vaya a la cárcel, o que yo sea escrachado por lo que hice. Y algunas personas, por A o B motivo, a veces son libradas de eso, pero no es porque Dios se olvida. Y hoy que vamos a empezar a tratar los profetas, vamos a ver mucho de eso. ¿Sí? Eh, Y estoy pasando por otro, te quiero contar otro sí, también. adelante. Me duele también, profe, es la hipocresía también que encuentro en mi entorno de confianza, Ujú, que yo no sé qué, ¿viste? Te voy a contar mi intimidad. Yo pues, no, no soy ordenado pastor y tengo un ministerio, Vida Nueva para Cristo se llama. ujú, Y las personas que están conmigo menosprecia y menoscaba el ímpetu, el denuedo que pongo, que yo no soy también un pastor y ellos, entonces por ende no sé quién someter porque yo no tengo esa autoridad de documentos. Y ahora ellos inmigraron en la iglesia de Luis, ¿verdad? ujú. Se fueron allá a hacerse miembro, pero así está acá, de doble filo. Sucede, sucede. Y o sea, me lastimó mucho eso porque le dije que eso no se hace. Y ahora yo ya le estoy quitando la confianza porque yo tenía ese deseo de trabajar muy cerca en el ministerio, Ujú. darle mayor oportunidad, que predique todo aquello y ese me fue esa gana. No quiero ser falso, no quiero ser un hipócrita también con él como él es conmigo. Entonces yo me reservo ahora, pero me duele todo lo que está pasando. Y sí, pero mira, eh, ese es un resabio, por eso muchas veces, yo sé que a veces choca y todo, pero el evangelicalismo, o sea, las iglesias evangélicas libres en América Latina, tienen tanto problema con el catolicismo romano porque son una fotocopia del catolicismo romano. Tema. Digamos, salieron del catolicismo pero no dejaron de ser católicos, y en el peor sentido. O sea, es muy fácil criticar la Virgen, criticar las peregrinaciones y todo, pero lo dañino del catolicismo romano no es eso. Esos son solo síntomas. Lo dañino es la autoridad humana. O sea, poner la autoridad humana por sobre la autoridad divina. Ese es el pecado del romanismo. Todo lo demás no existiría sin ese pecado de base. Ujú. Y gran parte de las personas que ah, yo creo como dice Pablo en Filipenses 1, ¿no? Lo importante es que la palabra de Dios corra. Después Dios hará él su obra. Entonces, si predican por envidia, si predican por negocio, no importa. Lo importante es que la palabra de Cristo, Dios juzgará, no es que no importa, sí importa. Pero lo importante es que de alguna manera la palabra de Cristo llegue a las personas. Ahora bien, sucede con esta gente que por obra, o sea, no es nuestra fuerza, como dice Pablo, sino la gracia de Dios en nosotros la que produce fruto. Pero la gente enseguida empieza a mirar, eh, y, ordenado pastor. Eso no existe, primero. O sea, los pastores evangélicos son electos, no ordenados. La ordenación es un mito católico romano. ¿Sabes lo que significa? ¿De dónde viene la palabra ordenación? No, profe. En el siglo IV, cuando el cristianismo todavía más o menos universal pasa a ser la religión del imperio, los obispos pasan a ser empleados del emperador. Y Ujú. ahí le pasan, aún hoy en portugués, al salario que recibe un empleado público se le llama ordenado. ¿Sí? Ujú. Ordinium es salario de empleado público. Se ordena que del tesoro público se pague. Entonces la ordenación no existe en el Nuevo Testamento. Sí hay una Exacto. separación, la comunidad elige a alguien, pero toda la ceremonia que se hace alrededor, eh, como que eso da un poder particular o todo, ese es un paganismo de lo más abyecto que tenemos.
No hay ningún problema en mantener la tradición, pero cuando se hace, o sea, que esto confiere autoridad, es lo mismo que declararlo el sacramento del orden. No hay ninguna diferencia con lo que cree el Papa. Entiendo. Y vos sabés, por eso nomás lo que estaba pasando un poco mal, porque yo no esperé eso de esta persona. Y Y no hay lo más problema. triste, no, pues te cuento más, profe, No, que yo te entiendo humanamente, pero el punto está, Sergio, que hay que aprender a hacer una coraza y seguir adelante. sí, Lo importante es seguir predicando la palabra de Cristo, la palabra de así, salvación. El resto es trabajo del Espíritu Santo. Gente maravillosa y gente que mejor perderla que encontrarla, vamos a encontrar en todo el camino. Si es por las decepciones humanas, vamos a ser igual que Jeremías. Vamos a decir, ¿sabes qué? Quédate con tu palabra, yo me vuelvo a mi casa, porque la gente es gente. Nosotros mismos, tarde o temprano, terminamos decepcionando a las personas a las que servimos y mirándonos al espejo nos terminamos decepcionando a nosotros mismos. Entonces, eh, usando palabras de Jeremías muy duras, pero que bien tomadas nos salvan de muchos dolores de cabeza, es maldito el hombre que confía en el hombre. así mismo. Inclusive Se cumple, maldito el hombre que confía en sí mismo, porque se cumple. tarde o temprano te das la cabeza contra la pared, hermano, no hay de otra. Mm. Y viste que somos también seres emocionales Claro, y te afecta porque claro, vos ciegamente, ¿verdad? Hay una empatía, hay una hermandad, entre comillas, claro. y de repente vos parece que te ves con la sorpresa que era todo lo contrario. Pero también, digamos, hermanos. ¿Sí? Nosotros también tenemos, como vos decís, somos seres emocionales y tenemos una gran tendencia al idealismo, que, digamos, vos tenés hermano de mamá y papá. Sí, profe, tengo Nunca te peleaste con tus hermanos. varias veces. Nunca te mandaste a la China y estuvieron semanas sin hablar. Claro que sí. Pasa, y los hijos de Dios somos iguales. O sea, que Pablo y Bernabé se hayan peleado por causa de Marcos, no significa que ninguno de los dos haya sido obrero del Señor. Y fue mucho mejor que se separaran porque en vez de ir a un solo lugar fueron a dos. A veces o sea, no Y es me que no pongo, duele, viste ¿no? que hay una parte que Pablo se queja de Alejandro. Claro. Por eso Me hizo muchos males, dice. no hay que disminuir eso. Somos, como vos bien dijiste, somos seres emocionales. Nos duele, nos pega, pero hay que dejarlo procesar y entregarlo en manos de Dios, ¿sí? Y no con el imprecatorio, no, Dios, ese fue un traidor, no sabes si fue un traidor o qué, a veces los caminos de Dios son diferentes, hay que Sí. entregarlos en amor a Dios, ¿sí? Dios, si su camino es otro, que vaya por un camino bueno y que sea usado en tu obra, y si no es así, bueno, que se haga la voluntad de Dios, pero creer que nosotros, cualquiera de nosotros, somos dueños de la palabra, o somos dueños de la semilla, o somos dueños del crecimiento, o somos dueños del fruto, nos va a traer muchos dolores de cabeza. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios y hay que dejarlo. El liderazgo, ahí pues lo yo estoy tratando de levantar. Y era uno de los pocos que estaba colaborando con nosotros, porque hay mucha necesidad, profe. Hay, estuvimos abriendo dos células y se cerró uno porque no tenemos una persona. Descubrimos que se iba a hablar de política. Imagínate, ¿no? ¿Y cuál es el Era una problema? persona de confianza, entre comillas. Después nos fuimos a averiguar y él estaba haciendo proselitismo entre la palabra de Dios. Esa es otra cosa, pero Y entonces ahí yo intervine y le discipliné, le quité a ese muchacho. Y así. Y después esta persona que yo le di se fue a cubrir un tiempo, pero después por su trabajo, que es tóxico también, él trabaja con los militares y está en un lugar un entorno de corrupción. ujú, Y porque él tiene que ahí lidiar para poder quitar las habilitaciones de portar armas. ujú.
Y también su trabajo es tóxico en el sentido que él está trabajando para matar personas. Vende armas, vende municiones. Es un trabajo, pero a conciencia, ¿verdad? Claro. Y yo le dije que salga de ahí, que busque un mejor trabajo, porque le está robando a su paz y también le está arrastrando el ambiente ya tóxico de corrupción y él viene todo enfermo. Ya no tiene más tiempo para el ministerio y entonces ahora le quité también, porque no va a ser provechoso. Ujú. Y así. Eh, y vos sabés que la célula tenía 16 miembros, profe, en una casa. Venían los vecinos, hermoso fue el ambiente. Se destartaló todo esto. Y eso es lo que sentí más, las almas, las personas que estaban ahí sedientas, hambrientas. Y te digo, y yo, por mi estudio, que me ataja y me ata de las manos y los pies, no puedo, porque va a ser en vano mi inversión y me iba a perjudicar porque me iba a aplazar todo. Y estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer. No, hermano, también hay un tiempo. Jesús cuando estaba preparando a los apóstoles, no es que no había necesidad, había mucha necesidad. El pueblo estaba como ovejas sin pastor. Y sin embargo, Jesús le dice a los apóstoles, vengan, vamos a retirarnos. Hay un tiempo, o sea, hacer la obra del ministerio, sin, no es que, como alguna vez me dijera mi abuela, eh, ya te vas a recibir de pastor, ¿no? Uno no se recibe de pastor, es Dios quien va formando. Pero la palabra de Dios, las habilidades del ministerio, la madurez, la capacidad de poder entablar un diálogo, no solo con los creyentes, también con el mundo. ¿Eh? Eh, solo la capacitación te la da, ¿eh? Porque te evita andar con el acelerador al mango. La capacitación es un freno, ¿sí? En el buen sentido, un freno al ministerio. El ministerio necesita un acelerador. La mies es mucha y los obreros pocos. Pero si solo andás con el acelerador, te vas a reventar contra un muro en cualquier momento. Así mismo, bro. Entonces, el ministerio también necesita el freno. Y la capacitación te pone las herramientas, pero también la perspectiva para saber cuándo parar. Entonces, no es solo la inversión en tiempo y dinero, es una inversión en el propio ministerio, Sergio. Sí, señor. No desistas de eso. Aunque a veces la obra parezca decir, no, pero ahora deja todo que te necesitamos acá. No, vengan un poco, descansemos aparte. ¿No? Y estaba la gente muriéndose de hambre ahí. Y Jesús le dijo eso a sus apóstoles. Vengan acá, vengan un rato. No hagan, no se dejen arrastrar, porque si te dejas arrastrar por la gente, tarde o temprano vas a fallar. Y cuando falles, te van a decir, este obrero no servía para nada. Te están buscando que pises el palito. No, es mejor dejarlo ahí y hacer lo que Dios te ponga en las manos ahora. Y lo que te decía Amén. recién, descansar en el Señor, amén. Pero descansar, literalmente, cuando llegas a tu casa, apagá el celular, apagá el WhatsApp, no existir para el ministerio. Eso no es, eh, hace un par de años atrás, antes de la pandemia y cuando yo todavía era joven, eh, uno de los primeros encuentros de quién cuida a los que cuidan, que inició el pastor Herbert Palomino, ahí en el Centro Médico Bautista. El tema fue justamente eso, aprender a cuando llegás a tu casa, porque si desatendés tu familia, si desatendés tu trabajo, si desatendés tu capacitación, vos no estás cumpliendo bien el ministerio. El que quema el pabilo eh, con los de afuera, pero no tiene tiempo para casa, no tiene tiempo para... Y no solo para orar, hacer el devocional, eso es el lero lero, ese es también un disfraz, sino tiempo para mirar la tele, para jugar al fútbol, para... El que no tiene tiempo para eso, ese está deshonrando el ministerio. Nuestro primer ministerio es con los que tenemos cerca, porque los que tenemos lejos no nos van a restaurar el hogar cuando nuestra casa, cuando mi esposa me tire la plancha por la cabeza porque no le doy bola, o cuando mis hijos tengan problemas.
Eh, Cuando yo esté todo estresado, ninguno de esos hermanitos me va a venir a ver. Entonces es descansar en el Señor, pero también descansar. Y bueno, el WhatsApp hasta esta hora. Y eso no es desatender el ministerio. Ah, consejo de hermano y de alguien que lleva 20 años, justamente. Sergio sin celular en depresión. Ahí, ¿quién es el que llegó? A ver quién es el que yo no leí. César. Llegó nuestro apóstol chiquitungo. Bendiciones. Hola, profe. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy Y bien, gracias a Dios. acabo de llegar, hoy estuve trajinando, estoy viniendo de Asunción y apenas llegué me pidieron que vaya a visitarle a una persona con depresión. A la mañana estuve con otra persona con depresión. A la tarde estuve con mi hermana que está internada en IPS y ahora estoy, por eso recién me estoy conectando. Tranquilo, hermano, tranquilo, sin ningún problema. Y cuando andes por acá, por el barrio, yo estoy a 3 cuadras de IPS. Ah, ¿en Cualquier, co- serio? cualquier cosa que Cualquier cosa. necesites, aquí estamos. ¿Qué parte, Gracias, profe. Entonces qué parte, vamos. ¿Cómo? qué parte de tu casa, profe? Pues yo vivo en Trinidad también, tengo a ¿Vos mi bien? familia. En Trinidad, bueno, acá queda grabado, después te paso acá por el chat porque después va al YouTube. Fíjate. César dice que quiere vivir en la patria celestial, dice. ¿Ah, sí? Sí, porque ya es querubín. Ah, ok. Esa es nuestra esperanza. ¿Alguna vez? Así mismo, mi querido patrón. Ahí va. Igualito al becerro ese que Ahí ustedes va. tienen allí en su iglesia, en serio, allí estoy viendo. ¿Qué pasó? No entendí. ¿Qué pasó? Igualito al becerro ese que ustedes tienen allí en su iglesia, allí veo en el material del profe. Bueno, hoy ya tuvimos una conversación sobre ministerio que nos sirve, aunque llevamos un poco hacia adelante el no gastarse, el poder confrontar, el guardar la libertad ante el Señor, nos va a introducir un poco en el ministerio de los profetas, ¿no? Como les explicaba en clases anteriores, el, toda esta sección, en las próximas 4 o 5 clases, vamos a introducirnos en los libros de los profetas menores, que, bueno, menores no es por su importancia, sino porque escribieron poquito, aunque eh, los libros de Oseas, Zacarías, Amós también, son relativamente extensos, ¿no? Con todo, comparado con los profetas mayores, con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, son escritos cortitos y por eso se le llaman profetas menores o como le llaman eh, los intérpretes judíos, los 12 profetas. Entonces vienen Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas. Y están normalmente ubicados en las Biblias hebreas, ¿no? Oseas tiene algunas características eh, interesantes. La primera, la más llamativa y al mismo tiempo escandalosa. ¿Cuál es? Dios le dice que se case con una ramera. No, le dice que cásate con mujer prostituta, no con mujer ramera. Son dos palabras diferentes. Ah, bueno. ¿Sí? Y a esto quería llamar la atención. El primero, el mandato extraño, Dios le manda casarse con mujer prostituta. Y es interesante, Gomer, el nombre de la mujer, también es un juego de palabras, pero es interesante cómo aparece el uso de la palabra prostituta, especialmente en los profetas. ¿Sí? Ezequiel 16, por ejemplo,
se utiliza esta expresión. ¿Sí? Para nosotros, cuando se habla de la palabra prostituta, ¿qué nos viene enseguida a la cabeza? Relación sexual. La sexualidad, ¿no? Enseguida, y sexualidad por dinero, una sexualidad fornicaria, ¿verdad? Pero no es esto lo que está hablando Jeremías. Perdón, Jeremías, Oseas. En las sociedades del Mediterráneo, el lugar del pueblo de la Biblia, se utilizaba una palabra, soné, para prostituta. ¿Sí? Sigue siendo la palabra principal para referirse a las prostitutas, pero tenía un significado especial en esta época. ¿Sí? Prostituta en este contexto era la mujer independiente, la mujer que no necesitaba marido, la mujer que tenía propiedad para sí misma y no necesitaba un marido para que la representase. Aún hoy en día, en las sociedades machistas, por ejemplo, en la sociedad donde vivimos, si una mujer no le da bola a un tipo porque no lo necesita, ni económicamente, ni socialmente, ni sexualmente, el tipo dolido enseguida la llama de prostituta. Y es interesante este, esta distinción porque al Dios mandarle esto, lo que estaba significando, o sea, el profeta, y no es el único, varios de los matrimonios de los profetas, por lo menos simbólicamente, sirven para Dios manifestar o poner en forma gráfica la relación que el propio Dios está teniendo con Israel en su época determinada, ¿no? Y en el caso de la época del profeta Oseas, Israel estaba en esta, así, adorando ¿eh? Otros señores. Israel como esposa o novia o desposada de Dios iba detrás de otros maridos. Perdón, se me cayó acá a mí. Mejor levanto mi Biblia. Iba detrás de otros señores, de los Baalim. ¿Sí? Y de aquí Dios usa este mandato del profeta para graficar, para poner en términos manifiestos lo que él opinaba de Israel. ¿No? Israel era una esposa que no necesitaba, se había independizado de su Señor, de su Dios. Y de allí que el libro del profeta Oseas gira en torno a una palabra. Hoy en las lecturas les pedí para leer un solo versículo de Oseas, que era Oseas 6:1. Si uno de los dos que están conectados quiere leer, bienvenido. ¿Sí? Oseas 6:1. ¿Puedes leer el que encuentre Oseas 6:1? Sí, leo, profe. Adelante. Sí, dice, venid y volvamos a Jehová, porque él despedazó y nos curará, hirió y nos vendará. Esta palabra, volver, el verbo o sus modificaciones, aparece en el libro de Oseas 16 veces. Entonces es el tema constante, este volver. Y Oseas es un libro rico en imágenes, ¿sí? En imágenes poéticas. Dios aquí es presentado como un médico, ¿verdad? Que va a curar la herida de su pueblo. Pero también usa algunas imágenes medio raras.
Oseas, ¿sí? Mucho más rara. Oseas llama a Dios de polilla, lo llama de tumor o carcoma, como Dios consumiendo al pueblo. Lo llama león, ¿sí? O leopardo, o lo llama osa, que ha perdido sus cachorros, ¿sí? Como que está enfurecido Dios contra su pueblo. Pero constantemente, sin importar la imagen, Oseas utiliza la palabra hebrea shuv, que significa volver, volverse, darse vuelta. Pero también significa alejarse. ¿Sí? No necesariamente significa volver a un mismo lugar o volver al punto de partida, significa alejarse, retirarse, irse. Y tiene otros sentidos, otras traducciones, como poner paz, como cambiar, como detenerse, o volver una espada a la vaina. También significa girar, ¿no? O rescatar, recobrar. Entonces, este es un detalle, no solo de los textos proféticos, sino de todos los textos hebreos, que las palabras son polisémicas. Tienen muchas traducciones posibles. Y a diferencia de ciertas lecturas reduccionistas surgidas en el siglo XIX en Estados Unidos, el, el, el carácter de los textos hebreos y los textos proféticos en particular nos invitan a recuperar todas estas posibles lecturas. Entonces, ¿cuál es la invitación del profeta Oseas? Es recobrar la identidad original, es recobrar o recuperar el amor. ¿Sí? Aunque Dios está airado, Dios quiere sanar. Y es interesante que la forma en que se pauta el texto puede ser leída de ida y vuelta. ¿Sí? Por nuestra manera de leer y nuestra manera de traducir, el texto, así como fue leído, especialmente en la versión de Reina Valera, eh, básicamente significa que volver a Dios es un esfuerzo de nuestra parte, ¿verdad? Nosotros nos volvemos a Dios y Dios nos sana. Sin embargo, en la forma plástica de leer o elástica de leer el hebreo, también es Dios el que se vuelve hacia su pueblo para sanarlo. Dios no abandona. Y cuando vamos avanzando en el libro de Oseas, vemos esto. Es Dios el que constantemente está llamando a la reconciliación. Es Dios el que constantemente está buscando recobrar el amor del pueblo. Es Dios el que quiere sanar, el que quiere restaurar. Entonces, ¿quién es al final el que se vuelve? ¿Es el pueblo o es Dios? Queda la Dios, pregunta. Es Dios, Dios. Dios, Dios. Es Dios. Muchas veces no prestamos atención a esto. Cuando Dios manda a Oseas, como, vamos a decir, como representación del propio Dios, a casarse con esta mujer indómita, eh, es Dios el que está significando que Él va atrás de Israel. No es la mujer la que viene a buscarlo a Oseas, es Oseas el que va a buscar a la mujer. Y muchas veces perdemos este detalle. Posteriormente, el libro fue escrito en un determinado periodo. ¿Sí? Esto es muy
muy de la literatura profética. ¿Cómo empieza el libro de Oseas? Voy a leer Oseas 1:1. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Oseas, hijo de Beerí, en tiempos de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Los profetas son personas llamadas para proclamar la fidelidad a la alianza en un momento determinado de la historia. Los profetas siempre, siempre, siempre predican en un momento determinado de la historia. La literatura profética, o sea, para identificar un profeta en la Biblia, siempre va a estar identificado con un momento específico y concreto de la historia. Un profeta es un vocero de Dios en la historia. Si no tiene, vamos a decir, los parámetros históricos, no es profecía. Directamente. Después les dejo a ustedes concluir qué libros son proféticos y qué libros no. Entonces, esta es una característica de la literatura profética. Le llegó este mensaje de Dios a Oseas, hijo de Beerí, en tiempos de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. No es en visiones celestiales, no es fuera del tiempo, sino en un momento determinado de la historia. ¿Por qué? Porque los profetas son voceros de la alianza. La primera característica de los profetas es que son personas escogidas y llamadas directamente por Dios. Los profetas nunca están ligados a la institución. Al contrario, ser profeta es ser contrario al templo y al rey. Aunque hubo profetas sacerdotes, por ejemplo, Ezequiel era un sacerdote, en su ministerio profético es contrario al templo y a la monarquía. ¿Sí? Los profetas vienen para confrontar al pueblo y a los líderes del pueblo con la alianza de Dios, con la alianza que el pueblo había hecho con Dios. Entonces los profetas siempre vienen a eso. Son llamados directamente por Dios, inspirados directamente por Dios, sin ningún vínculo con la institución. No existe profeta institucional. Siempre son reactivos al templo y siempre son contrarios a la monarquía. Inclusive profetas que eran empleados públicos, por ejemplo Natán, no tenía ningún problema en llegarse a David y decirle, claro, con mucho cuidado, Natán fue muy, muy político, muy, muy diplomático, hubo un hombre rico que le robó la cabrita, ¿verdad? Pero no tenía ningún problema en confrontar a David con su propio pecado. El ministerio profético, entonces, siempre es un llamado a la fidelidad de la alianza al pueblo concreto en el lugar y en el tiempo en el cual profetiza. Profe, Adelante. menos de un minuto. ¿Qué, Sí, qué hora volvemos? 19:30. Ok. ¿Sí? Entonces, primer dato de los profetas, ubicados en la historia. Ese tenemos que tenerlo bien, bien anotado para poder después continuar con la lógica de los profetas. ¿Sí? Y algo en los poquitos segundos que nos quedan, debemos leer lo que dice el texto y no lo que nosotros queremos leer en el texto. Entonces nos reencontramos 19:30, ya se está por cortar, y volvemos con el profeta Joel. Dale, bro. ¿Sí? Nos vemos entonces en unos minutitos.